noches, bienvenidos a todos. Vamos a empezar con el tema de hoy. Les voy a compartir pantalla. El impacto de tu nombre en tu camino de vida, ¿sí? Cómo impacta el nombre de una persona en el camino de vida. Voy a compartirles pantalla a las personas que están en el Meet. A ver, ya va. Díganme si se ve. Sí, sí se ve. Muy bien, perfecto. Y vamos a arrancar con este tema que de verdad les había comentado algo y entonces vi que reaccionaron muy positivamente con muchas preguntas, dudas y todo en este tema. Entonces dije, no, pues va porque va, ¿sí? Es un tema muy interesante. Bueno, el nombre de una persona, el tema se llama el impacto de tu nombre en tu camino, ¿sí? Como en el momento en que te ponen un nombre, te ponen un sello. Y ese nombre es el primer regalo que te dan tus padres. O tus padres o los que te dieron el nombre, porque muchas veces no son tus padres los que te los han puesto, ¿no? ¿Qué es lo que hace el nombre? Sirve para individualizar y distinguir a la persona dentro del clan familiar. Antiguamente, si ustedes se fijan, por ejemplo, los nombres Hernández, ¿sí? Los apellidos Hernández, realmente quiere decir hijo de Hernando. Fernández, hijo de Fernando, por ejemplo, ¿no? Antiguamente los nombres eran así, pero como no había tanta cantidad de gente, los Fernando eran, el señor Fernando tenía sus hijos y a sus hijos les ponían Fernández, ¿no? Y así empezaron los apellidos a surgir para diferenciar y distinguir a las personas, ¿no? A los clanes familiares. Hola, hola, hola a todos los que están viendo en TikTok, los que están viendo en Facebook y a mi querido grupo del Meet, que es el grupo Renacer en Ti que tenemos en WhatsApp, que es una comunidad. Y bueno, el tema del nombre queda registrado en la psiquis de ese niño. Entonces es un sonido, es un mantra. El nombre es un mantra. ¿Qué es un mantra? Es una palabra de poder. Por eso cuando una persona se la nombra, por ejemplo, en el caso mío, ¿no? Si me dicen María, yo no me doy vuelta a mirar, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi nombre es un mantra de poder para mí. Entonces, para cada uno de ustedes, el nombre es una palabra de poder, es un mantra. Pero a mí si alguien me dice Alejandra o me dice Ale, ¿sí? Si me dicen Silvia, por lo general no, porque casi no utilizo el nombre Silvia, pero mi nombre real, completo, es Silvia Alejandra, ¿sí? Y el único que me decía Silvia Alejandra era mi papá, ¿sí? Nadie más me ha dicho Silvia Alejandra. En la primaria me decían Silvia, pero como yo tengo una prima que se llama Silvia Rinkeisen, Silvia Edith Rinkeisen, entonces, pues yo decía, no, nos van a confundir, y entonces empecé a pedirles que me dijeran Alejandra, ¿no? Entonces, el nombre de nosotros es un sello que nos va a dar ciertas características
y nos va a identificar de las demás personas, ¿sí? Pero necesitamos ver todas las implicaciones que trae el nombre de una persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la persona, para un niño, el nombre es como si fuera un órgano más. O sea, trabaja en la identificación. Por ejemplo, a un perrito, ¿no? A un gatito, uno le dice el nombre y es un mantra, o sea, es una vibración que ese animalito se voltea y mira o viene cuando tú lo llamas. Lo mismo pasa con nosotros. O sea, nosotros como seres humanos, ese nombre es un mantra, ¿sí? Y nos activa ciertas cosas que ahora las vamos a ver, ¿no? A menudo el nombre que le colocan a una persona viene del deseo familiar de algún antepasado y sobre todo que ese antepasado renazca. Por eso hay mucha gente que le coloca a sus hijos el nombre de sus padres, el nombre de sus abuelos, el nombre de alguna persona muerta, de algún hijo, de otro hijo, de un sobrino, de un tío que han querido mucho, cosas así, ¿no? Pero eso trae unas implicaciones sistémicas tremendas y lo vamos a ver ahora, ¿no? Muchas veces en el nombre, por ejemplo, si le ponemos un nombre que es realmente es un nombre masculino a una mujer, hola Mercedes, ¿cómo estás? Qué alegría verte conectada. Y le ponemos, por ejemplo, un nombre, por ejemplo, Francisca, ¿sí? Por lo general ese nombre es un nombre que, o sea, es un nombre de Francisco, ¿sí? Que de alguna manera se le da un nombre femenino y se dice Francisco, ¿sí? Pero si tú lo buscas en los diccionarios de nombres, el nombre originario no es en femenino, es en masculino. Entonces, hay ciertas características ahí en relación al nombre que esa persona, o que esa mujer en este caso, tiene ciertas conductas o ciertas energías masculinizantes. Nada es por casualidad. Recordemos que nada de lo que sucede es por casualidad. Todo tiene una causa, ¿sí? Y si esa persona tiene ese nombre, tiene una causa, ¿sí? Entonces, porque la mayoría de los nombres que nos colocan vienen cargando una historia. No es por casualidad. Si ustedes se ponen a preguntarle a sus papás por qué les pusieron el nombre que les pusieron, tiene un porqué. Entonces nosotros tenemos que investigar ese porqué. ¿De dónde viene ese nombre? Yo les recomiendo que a partir de ahora busquen, hay páginas de internet que se especializan justamente en eso, en buscar, en dar las especificaciones de cada uno de los nombres, los orígenes, de dónde viene, qué significa. De hecho también hay de los apellidos y todo eso, ¿no? Entonces, a partir de esta plática, espero que les llame la atención hacer un estudio del nombre de cada uno. ¿Por qué? Porque ese nombre de cada uno de nosotros tiene una implicancia profundísima y nos marca un camino, ¿sí? Nos marca un recorrido. Porque el inconsciente de nosotros trae ciertos patrones repetitivos en relación a eso. Entonces no es casualidad, es una causalidad el nombre que traemos, ¿sí? Hay gentes que, de acuerdo, por ejemplo, si han tenido situaciones de suicidio, si han tenido situaciones de enfermedades,
si han tenido situaciones de, no sé, que los han asesinado o que han tenido accidentes y todo eso, si te ponen el nombre de alguno de esos ancestros tuyos, ¿sí? O por ejemplo nombres de alguien de una telenovela, a tu mamá le gustaba mucho una actriz y dijo, ay, me encantaría que mi hija tuviera el nombre de esa actriz, ¿no? Chin, porque las actrices tienden a ser dramáticas, ¿no? Situaciones de drama. Ustedes saben que todos los nombres de actrices y todo eso, la vida de ellas, por lo general, se vive dentro de un drama, ¿no? Entonces, disculpen, me están escribiendo. Ya va. Por ejemplo, ¿sí? Como les decía, si es la actriz de una telenovela que tu mamá veía y que le gustaba mucho, ¿sí?, esa novela, y resulta que esa actriz en la telenovela sufrió mucho, eso que le impregna la mamá al feto, y dice, ay, cómo me gustaría que tuviera ese nombre, pero en el inconsciente de esa mamá, o sea, está toda la información de lo que ella vio en la telenovela. Entonces es como un implante que se le pone al feto de esos sufrimientos que ese personaje, aunque en la novela se llamaba fulanito o sultanito, entonces la mamá te pone el nombre, ya sea del personaje que tenía en la telenovela o del nombre de la actriz de la telenovela o del actor de la telenovela. Esas características van a ir impregnadas en ese nombre que te están colocando. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? Sí, porque ¿se acuerdan que les decía que nosotros somos como una computadora cuántica? Entonces, esos chips de información se implantan en esa criatura que está desarrollándose en el vientre de la madre. Entonces se llama fulanita y va a traer toda esa historia, ¿sí? O le pusieron el nombre de su abuelito que pasó una cantidad de enfermedades o lo mataron o no sé cuánto. Y bueno, todas esas historias van a venir implícitas dentro de ese nombre, ¿sí? Entonces ustedes imagínense qué fuerte que es decidir el nombre de una criatura. Existen nombres que aligeran y nombres que pesan. Los nombres que aligeran son aquellos nombres que generan un recuerdo positivo de algún ancestro. Por ejemplo, si ese ancestro tuvo una buena vida, fue una persona honesta, noble, fue una persona querida dentro del clan familiar y todo eso, ese nombre que te colocan va a servir para ti como un talismán beneficioso, te va a ayudar, te va a proteger, te va a servir muchísimo para que en la vida tengas cosas positivas. Pero resulta ser de que si ese nombre que te colocan tiene un peso negativo, entonces ese nombre va a tener una carga energética súper densa, ¿sí? Porque a lo mejor trae problemas de que fue muy detestado por la familia, odiado, pero a lo mejor los demás, tu mamá o tu papá no, tu mamá o tu papá dicen, no, pues le vamos a poner el nombre del abuelo, ¿no? Pero el abuelo tuvo muchísima gente que no lo quería, ¿sí? Y ese nombre está impregnado de ese desprecio, ¿sí?
El nombre puede ser muy fuerte para que desarrolles una personalidad positiva o una personalidad negativa. Cuando existe, por ejemplo, una repetición del nombre dentro del clan familiar, y algún día les voy a hablar de los nudos transgeneracionales, y uno de los nudos que existe es el nudo narcisista. ¿Sí? Existen diferentes tipos de nudos, pero uno de los nudos que hay es el nudo narcisista. Es cuando la persona siente que es lo máximo o que esa familia es lo máximo, ¿no? Entonces, muchas veces se generan ciertos nudos y cuando hay la repetición de un nombre, mucho dentro del clan familiar, te está indicando que hay un nudo narcisista. Entonces, por ejemplo, si el abuelo se llamaba Pedro, el hijo del abuelo se llamaba Pedro, ¿sí? El nieto se llamaba Pedro, el bisnieto se llamaba Pedro, ¿sí? Eso nos está indicando que hay un nudo narcisista muy fuerte dentro del clan familiar. Entonces hay que ver eso con ojos muy como indagadores de todo eso, para poder romper con esa situación. ¿Sí? El nombre puede contener programas mentales que son como una especie de semilla, ¿sí? Que puede surgir como una planta venenosa. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Porque, por ejemplo, un tema de narcisismo es como una planta venenosa, ¿ok? Pero está indicando algo dentro del sistema familiar. Porque el narcisismo es algo que marca un tema muy, muy fuerte, que hay que verlo. Nosotros no podemos cerrar nuestros ojos a esas cosas y decir, no pasa nada, ¿no? No veo, no siento, no escucho como los monitos. Sino al contrario, si queremos sanar algo, necesitamos verlo, necesitamos abrir nuestros ojos a esa realidad y poderla ver para poderla trascender. ¿Sí? Por lo general, cuando se repite un nombre en el árbol transgeneracional, son vehículos de dramas. Te está indicando que hay un drama fuerte que no se ha visto. Y al elegir ese nombre una y otra vez, alguien del sistema familiar con ese nombre tiene que voltearse a ver el drama y poderlo resolver. ¿Sí? ¿Ok? Para poder resolver algo, primero hay que poderlo ver. Si no lo ves, no lo vas a resolver nunca. Y es verlo y aceptarlo, no condenarlo, sino aceptar e indagar sobre eso para poderlo limpiar. ¿Sí? Hay ejemplos concretos de nombre con carga. ¿Sí? Existen identificaciones con roles o historias familiares. ¿Sí? Les voy a poner ejemplos. Si una hija recibe el nombre de una antigua amante del padre, ¿sí?, queda convertida en la novia para toda la vida de ese padre. Dice, la novela de Silvia Montanari fue una novela muy linda y ella era muy empoderada, una mujer con mucho poder en su vida, y esa novela también fue muy buena persona también, una actriz cualquiera. Pero te lo explico porque capaz vos no la conociste. Ok, gracias tía. Sí, algo de eso sabía, que mi mamá me había puesto Silvia por Silvia Montanari. Sí, gracias tía. Mi tía me está diciendo que mi primer nombre me lo pusieron por eso, por esta actriz, ¿no? Que según era una mujer muy empoderada y todo eso, pero era una actriz de telenovela. Entonces dramas parejo, ¿no? Bueno, esto que les estoy diciendo, miren, no solamente lo he escuchado una vez, lo he escuchado varias veces,
¿sí? De que hay casos, de que han habido casos, de hecho he tenido pacientes que me han comentado que el amor de su vida era una persona que después ellos nunca pudieron estar con esa mujer y le pusieron a su hija el nombre de esa mujer, de la que, claro, nunca le dijeron a su esposa. Miren, me pasó con 2 pacientes, uno mujer y el otro hombre, que le pusieron uno a su hija y otro a su hijo, le pusieron el nombre de sus amores imposibles, ¿sí? Pero resulta que esos hijos traían unos rollos tremendos. Claro, ¿por qué? Porque fíjense lo que les estoy diciendo aquí. Si la hija recibe el nombre de una antigua amante, una novia o un amor imposible del padre o de la madre, queda convertida en la novia o en el novio de ese papá o de esa mamá para toda la vida, ¿sí? Entonces ese hijo o esa hija nunca puede conseguir una pareja que la ame, que esté con ella como debe ser. ¿Por qué? Porque trae una especie de incesto con su propio padre o su propia madre, ¿sí? Todas estas cuestiones son inconscientes, ¿sí? Pero obvio que es un tema para trabajar. Cada quien lo tiene que trabajar, lo tiene que identificar y lo tiene que trabajar. Si un niño recibe el nombre de un abuelo con quien la madre no resolvió un nudo incestuoso, el hijo puede verse impulsado a imitarlo y detestarlo a la vez al nombre, ¿sí? Porque va a siempre verse implícito dentro de una trampa edípica, es decir, que va a tener el tema de que va a tener con su madre esa situación de que va a buscar a su madre en todas las mujeres. ¿Sí me explico? Va a estar buscando a su madre en todas las mujeres. Entonces, es obvio que nunca la va a encontrar. O puede ser que se quiera vengar de su madre en todas las mujeres. Entonces siempre va a estarle poniendo los cuernos, va a estarle lastimando, va a estar haciéndole cosas. ¿Sí me explico? Nombres de tíos o tías que se suicidaron, ¿sí? Pueden ser un vehículo de depresiones por muchas generaciones. O, por ejemplo, un hermano que se murió ahogado, ¿sí? Y le ponen al hijo el nombre del hermano, va a tender el hijo a tener situaciones pulmonares, situaciones de ahogos, de asfixias y todo eso, ¿no? Si una mujer se casa con un hombre con el mismo nombre, por ejemplo, él se llama José y ella se llama Josefa, ¿sí? Y tienen hijos, los hijos, ¿sí? En los hijos puede llegar a haber una confusión transgeneracional, ¿sí? Entonces, pueden llegar a considerar a su mamá como hermana, ¿sí? O puede llegar a haber una inmadurez en relación a eso porque no hay diferenciación de lo masculino y lo femenino. Entonces pueden haber rollos o un desorden genético en relación a eso. O sea, fíjense cualquier cosa de estas cómo influye tremendamente en la psiquis de una persona. Algo pasó aquí. Yo estaba en TikTok y me salí del TikTok. Disculpen, por favor. Disculpen, me salí del live. Me
me salí del live. El live que estamos viendo ahorita es el impacto que tiene el nombre en el camino de una persona, en el camino, el impacto de su nombre en el camino de la vida de la persona. Así se llama este live. Les digo porque me salí y bueno, estamos tomando de nuevo retomando, ¿sí? El live. Si después de una niña nace un niño y se le da el nombre de ella masculinizado, por ejemplo, la niña se llamó Antonia, ¿sí? Y al niño se le pone Antonio, ¿sí? Puede indicar que el nacimiento de la niña fue una decepción y ella puede vivir un desprecio hacia sí misma, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo, ¿no? El padre se llamaba Antonio. Entonces nace la niña y supuestamente querían un varón, pero como nació niña, le ponen el nombre del papá, pero feminizado, Antonia. Pero después viene el niño y entonces como a la niña no representaba al padre, le colocan al niño Antonio. Entonces, ¿qué le queda a esa niña? Inconscientemente un rechazo hacia sí misma o un desprecio hacia sí misma porque no fue el varón que su papá quería. Por ejemplo, recibir el nombre de un hermano muerto es terrible eso, porque te condena a cargar toda la vida con la vida de ese hermano y por lo general lo que te sucede es que te vuelves un yaciente. ¿Qué es un yaciente? Cargas con la energía de la vida de ese hermano. Entonces, por lo general, las personas que tienen el nombre de la persona que se murió antes que tú, tienes que trabajar el doble. Por lo general, te suceden cosas que buscas en la vida. Tienes dos familias, o sea, tienes dos parejas, ¿sí? Y esas parejas tienen sus hijos, entonces tienes dos familias, buscas tener siempre dos carros, buscas tener dos casas, buscas tener dos trabajos, buscas repetir, ¿sí? Pero es algo inconsciente, eso se da porque estás viviendo una vida doble, la tuya y la de tu hermano muerto. O también sucede que puedes llegar a vivir un proceso de muerte muy similar o parecido al de tu hermano. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Por favor. A ver, Ale, Dime. En mi familia hay muchos Juanes. Ajá. Mi abuelo Juan, mi padre Juan, Juan Miguel con el nombre del abuelo de él, y luego mi hermano Juan José, y luego un sobrino que se llama Juan Raúl, o sea, el nombre del papá y el de mi papá. Y el otro de mis hermanos se llama Juan Pedro, y es el nombre del abuelo materno y del abuelo paterno. O sea, Juan por mi papá y Pedro por Juan, el abuelo el papá de la mamá. O sea, ahí los fregaron a todos ya de plano. No solamente, no es que lo fregaron, es que les están mostrando que hay un nudo narcisista. ¿Sí me estoy haciendo entender? Hay un nudo transgeneracional narcisista. ¿Cómo son los varones de tu clan? ¿Cómo son? Pues mi abuelo, según sé, era muy trabajador, mi papá también era muy trabajador.
Ajá, Mi hermano trabajaba de intérprete. Por ejemplo, mi sobrino, el que se tiene el nombre de los dos abuelos, Juan Pedro, él ajá, tiene problemas con las drogas. ok. Y Juan Raúl, el hijo de mi hermana Esther, él no, él es como todo centrado, es ingeniero, tiene una constructora, es muy de su familia, o sea, como que los opuestos. Bueno, habría que ver, tendrían que ellos analizar el tema, ¿sí? Porque a ti no te está correspondiendo, tú no te llamas Juan ni Juana, ¿verdad? Entonces yo creo que a los que tienen el nombre Juan es lo que les correspondería trabajar sobre ese nudo narcisista que hay detrás de ese nombre, porque se repite demasiado, ¿sí? Entonces quiere decir que alguien del clan dejó un nudo narcisista que a alguno de ellos les va a tocar como sanarlo. ¿Sí me explico? Como liberarlo. ¿Ok? Ah, ok. Y luego el marido de mi hija, la más chica, se llama Juan Ismael, o sea, ahí también le toca Juan, aunque no es de la misma familia. Pero por algo es, ¿sí te das cuenta? Por algo es. Entonces, y tiene el nombre de mi marido. Cuando yo supe que mi hija andaba con él, le dije, ¿qué tienes que sanar de mi papá y de tu papá? Que te buscaste un güey que se llame Juan Ismael. y exactamente. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Y por qué tú te buscaste un Juan? No, mi marido no se llamaba Juan, nada más se llamaba Ismael. Ah, Ismael. Ah, este se llama Juan Ismael. Mi hija es la que está con un Juan Ismael, Imagínate. o sea, el nombre de mi papá Y el nombre del de papá su de papá. ella, o sea, del Exacto. abuelo y del... Bueno, del papá. ahí hay que ver ella que si está Y dispuesta. cuando le dije eso me dijo, ay mamá, tú estás loca, ¿qué te fijas en los nombres? No, yo nomás digo, yo nomás me pregunto. Bueno, a ella, cuando ella necesite verlo, lo va a ver. Si ahora no se da cuenta es porque ella no está todavía lista para eso. ¿Ok? Pero pues como que ya ahora le cae el 20. Como dije, sí, ok. como para que me busque alguien con el nombre de mi papá y de mi abuelo. Claro, porque está trayendo personas iguales a su vida. ¿Sí me explico? Ajá. Sí. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda? No, nada más era eso que me hizo ruido, que somos el clan de los Juanes. Claro. Tienen que ver qué representa el nombre Juan. ¿Qué es? ¿Qué es el nombre Juan? La verdad no sé qué quiera decir. Bueno, tienes que buscarlo. ¿Sí? Porque si te ha llamado la atención, tienes que buscarlo. ¿Ok? Bueno, nombres con conceptos específicos, fíjense. Por ejemplo, nombres que son conceptos sagrados. Santa, pura, encarnación, ¿sí? ¿Qué creen que puede traer este tipo de nombres a la vida de una persona? Son órdenes inconscientes a que estas personas traigan conflictos sexuales, ¿sí? Que no puedan disfrutar su sexualidad. María, por ejemplo, tengan conflictos en el tema de la sexualidad. ¿Por qué? Porque Santa, pura, encarnación, María, ángeles, ¿sí? Ustedes imagínense. ¿Qué creen que puede traer eso? Porque esos nombres traen implícito la santidad. Y tiene una idea, el ser humano tiene una idea de que la santidad es ser casto sexualmente. ¿Sí me explico?
Y se tiene un concepto totalmente erróneo de lo que es la castidad. Entonces imagínense lo que se le impregna a una persona cuando se le pone ese tipo de nombre. ¿Sí? Uy, entonces a mí ya me fregaron porque me llamo María del Rosario. Y bueno, tú tienes que checar eso. ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida en relación a eso? ¿Sí? No tuve tabús sexuales. Bueno, pero tiene que haber otras cosas en relación a eso. Tienes que checarlo. Ok. ¿Sí? Porque ¿qué representa el rosario? ¿Qué representa María? ¿Sí? Chécalo. Búscalo, busca la interpretación de todo eso para que te des cuenta que puedes llegar a estar cargando. Lo que desde niña se me ha figurado mi nombre es como que cuando me decían me decían Rosario, ¿qué se te figura tu nombre? Y yo decía, pues se me figuran puras bolitas, pero no sé si como yo conocía los rosarios, se me figuraban bolitas. Bueno, pero hay que ver qué son las bolitas para ti. ¿Qué representan las bolitas para ti? Pues como canicas. Sí, pero ¿qué representan? ¿Qué representan las canicas para ti? Pues cuando era niña las veía así, cuando eran de muchos colores las decía, parecen dulces. Bueno, entonces depende de cómo lo veas tú o cómo lo hayas visto durante toda tu vida, ¿ves? Ah, ok. Hay que ver, ¿sí? Hay que ver para cada quien qué representa y cómo lo vive, ¿sí? Bueno, nombres de ángeles. Angélica, Rafael, Gabriel, Miguel, Celeste, cosas relacionadas con el cielo, ¿sí? Pueden hacer que la persona se sienta no encarnada, que se sienta, que le cueste conectar con el plano tridimensional, ¿sí? Que tenga problemas para vivir en el mundo, ¿sí? Para ubicarse en el mundo, para poner los pies en la tierra. Y puede ser una persona que siempre esté en las nubes. Nombres que conectan con el cristianismo o el catolicismo, por ejemplo, ¿no? Pascual, Jesús, Salvador. Pueden padecer esas personas delirio de perfección y angustias de muerte, accidentes o enfermedades graves a los 33 años. Nombres de santos que inducen cualidades pero también transmiten martirios. Por ejemplo, María, ¿sí? Puede desear engendrar un hijo perfecto, puede sentir esa necesidad en lo más interno de su corazón, ¿sí? Y desear tener un hijo santo, ¿no? Por ejemplo, el nombre Valeria, ¿sí? Santa Valeria fue decapitada. Entonces, el nombre Valeria puede traer implícito locura, migrañas, problemas de dolores de cabeza, ¿sí? Situaciones a nivel de la cabeza en el clan familiar, ¿sí? Por ejemplo, Mercedes viene del latín que quiere decir salario, ¿sí? Mercedes, salario. Entonces pueden ser tentadas siempre al comercio. Siempre son personas que siempre están relacionadas con el comercio, porque las lleva a eso. El nombre tiene algo implícito que lleva a la persona a querer vivir dentro de eso, ¿sí? Y muchas veces no lo deja gestionar normalmente la vida, sino que le transforma. Puede llegar a tener cuestiones que no son lo que realmente la persona vino a hacer o quiere hacer en realidad por sí misma. Entonces el nombre que le pusieron los padres o le pusieron los abuelos o los tíos o el que sea, le cambia como ese camino de vida, ¿no?
El nombre, por ejemplo, César, está asociado con el poder y la ambición, ¿sí? Por eso los Césares, ¿sí? Julio César y todo eso buscaban y eran sumamente ambiciosos. Entonces la persona que le ponen el nombre César tiende a ser una persona ambiciosa. Los nombres que les utilizan como un diminutivo a la persona, ¿sí? Por ejemplo, le dicen, no sé, Marta, en lugar de decirle Marta, le dicen Martita, ¿sí? O diminutivos como, en lugar de decirle José, le dicen Pepe, Pepito, ¿no? En lugar de Guadalupe le dicen Lupillo, en lugar, ¿sí? No sé, o sea, son personas que van a tender a no crecer emocional y psicológicamente y van a tender a ser siempre personas con un quedarse en la adolescencia o quedarse en la infancia psicológica o emocionalmente. Por ejemplo, Eduardo, en lugar de decirle Eduardo le dicen Lalo, ¿sí? O Lalito. Entonces ese diminutivo, ¿sí? Hace y genera dentro de la psiquis de la persona que no crezca, no madure y emocionalmente impide el crecimiento o el desarrollo, ¿sí? Porque se queda la persona en la infancia. Por eso cuando nosotros empezamos a trabajar en el desarrollo de nuestra propia conciencia, si nos dicen, por ejemplo, a mí Alejita, ¿sí? O Silvita, o Alejandrita, ¿sí? O cosas así, digo, no, o sea, mi nombre es Alejandra, o Ale. Yo utilizo el Ale porque ya se van a dar cuenta, el que se llama Alejandro va a estudiar el nombre y se va a dar cuenta de lo que significa, y muchas veces completo Alejandro, ¿sí? Aleja andros, aleja a los hombres, aleja a las personas, ¿sí? Y Alejandro también quiere decir el protector de los hombres, ¿sí? Pero muchas veces si uno lo utiliza, por ejemplo, en el caso mío, busco proteger a las personas, busco sanar a las personas, ¿sí? Pero muchas veces eso me ha traído consecuencias. ¿Por qué? Porque me olvido de mí misma, ¿no? Entonces he decidido utilizar el Ale Rinkeisen, ¿sí? Van a ver que estoy usando mucho el Ale Rinkeisen, porque Ale me conecta con alas, con empoderamiento, con volar, pero en un aspecto interno, espiritual y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de nosotros tiene que ir viendo y analizando qué representa su nombre para poderlo trabajar, ¿sí? Para poderlo sanar, para poderse liberar de ciertas cosas que vienen implícitas y que si traen cargas psicológicas, limpiarlas, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo, Ale. Dime, Mari. Por ejemplo, ¿qué pasa? Hay algunos nombres que son compuestos de dos Ahorita lo vamos a de ver. dos nombres. Ahorita los vamos a ver. Okay. ¿Sí? Ahorita Sí, lo... porque, por ejemplo, el mío así está. Sí, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y ahí me preguntas, me haces la pregunta, ¿ok? Sí, perfecto. Ahorita lo vemos. Sí. El nombre como contrato inconsciente y mantra. Como contrato, nuestro nombre es el primer contrato inconsciente con el que nosotros cargamos. Cuando a un niño lo bautizan, ¿sí? Se le pasa una identidad junto con el nombre. Ven que lo bautiza, te bautizo en el nombre de tal y cual, pero ¿sí? Y le impregnan ese nombre a la criatura. Entonces con esos contratos se limita la libertad y le condicionan la vida al niño, tanto sea en un bautizo o tanto sea en el acta de nacimiento, ¿sí? Porque son contratos, queda registrado eso para siempre,
Y si es un nombre repetido, como les dije, es como una fotocopia de lo mismo. Entonces, en el árbol transgeneracional, el nombre se va como devaluando, ¿sí? Va perdiendo fuerza. Es como una fotocopia, ¿sí? Pero va sacando, cada vez que sacas copia de copia, copia de copia, copia de copia, se va degradando. Entonces, las cosas positivas del sistema familiar en ese nombre se van deteriorando. Y más desgraciadamente, la parte negativa, a veces no sucede eso, ¿sí? Porque si las personas con ese nombre no la trabajaron, en el sistema familiar, o el sistema familiar lo que hace es ponerle una lupa para que se vea y alguien se encargue de sanarlo. Fíjense la diferencia. En lo positivo se va como degradando, y en las cosas negativas se van como viendo cada vez más grande. El nombre como mantra. En el inconsciente, el nombre, como les decía al principio, funciona como una vibración mental. Entonces, por su repetición constante, originan esas vibraciones. Acuérdense que las palabras son creadoras. Por eso, si vamos a la Biblia, donde dice, todo fue creado por el verbo, fíjense. Dios era el verbo y todo fue creado por el verbo, ¿sí? ¿Y el verbo qué es? El verbo es la palabra. Entonces, si nosotros pronunciamos muchas veces una palabra, esa palabra tiende a crear, a gestar algo. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta lo que decimos y cómo lo decimos, y con el sentimiento que lo decimos y la emoción que la decimos. Porque si alguien a mí me pregunta, ¿cómo estás? Y yo digo, bueno, más o menos, ahí la llevo, no sé qué, ¿sí? Eso estoy impregnando y eso es lo que en mi vida voy a traer. Pero si yo digo maravilloso, me siento súper feliz porque hay tantas cosas benditas en mi vida, o sea, tengo bendiciones todos los días, bendigo la vida porque, bueno, estoy teniendo salud, estoy teniendo alegría, estoy teniendo, ¿sí?, situaciones que me están ayudando a salir adelante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy diferente qué es lo que voy a crear si digo una cosa positiva o digo una cosa negativa. ¿Ven? Cada sonido despierta un sonido correspondiente en reinos invisibles, es decir, en los mundos internos, que excita e incita a la acción de esa palabra, ¿sí? Dándole una fuerza a eso. Por eso es tan importante tener mucho cuidado de lo que se habla. Mucha gente no está acostumbrada a cuidar la palabra. ¿Por qué? Porque no sabe el poder que tiene. Realmente la palabra es un agente mágico, ¿sí? Y es una llave. Con esa llave puedes cerrar o puedes abrir cosas, ¿sí? Puedes abrir a cosas positivas, a creaciones positivas, o puedes cerrar a eso positivo, o puedes abrir a cosas negativas y cerrar a lo positivo, como tú lo quieras ver, ¿sí? Entonces, mientras más consciente eres de cómo dices las cosas, de cómo hablas, más vas a tener cuidado de cómo utilizas las palabras. ¿Sí? Me pasé aquí fíjense que me acabo de pasar una diapositiva y que fue justamente la pregunta que me hizo Mari. Vamos a terminar esto y voy a retroceder a la diapositiva anterior. El nombre, como les decía, todo el tiempo lo estamos repitiendo.
Yo cuando fui a Egipto, veía, no sé si alguno de ustedes ha visto, o si ha ido a Egipto y lo ha visto, o ha visto en algún documental o alguna cosa, unas cápsulas que son como así, en una forma ovalada, ¿sí? Y hay como dibujitos que eran como las letras, ¿sí? Que ellos utilizaban y todo eso. Normalmente, donde habían faraones muy poderosos, el nombre de ellos estaba encapsulado como en esas capsulitas, pues, valga la redundancia, estaba repetido muchísimas, pero muchísimas veces, porque ellos tenían conocimiento de ese tipo de cosas. Entonces, ellos repetían el nombre de ese faraón con otras palabras de poder, de mucho poder, y los ponían en esas cápsulas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese nombre, al repetirlo muchas veces, junto con otras palabras de poder, limpian y empoderan el nombre, ¿sí? Por eso les decía que el nombre funciona como un mantra, y puede ser un mantra de poder o un mantra destructivo, algo destructivo, porque la palabra mantra, como les decía, quiere decir poder, ¿sí? Tiene el poder. Entonces nosotros ese poder, ¿cómo lo estamos utilizando? Como llave para abrir lo positivo o para abrir lo negativo, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? Los nombres compuestos. Y acá va lo que decía Mari, la pregunta que hacía Mari recién. Los nombres compuestos tienen un significado psicogenealógico particular y pueden reflejar o crear programas mentales y dinámicas inconscientes en la persona que los lleva. Aquí detallo algunos ejemplos y sus posibles implicaciones, fíjense. Identificación con un deseo inconsciente o unión de ancestros. Si un hombre fue separado de su madre, si un hombre fue separado de su madre en la infancia, podría nombrar a su hijo Juan María para realizar inconscientemente su deseo de unirse con ella a través de ese doble nombre. Esto sugiere que los nombres compuestos pueden ser vínculos de deseos y nudos emocionales no resueltos de quien los nombra. ¿Cómo te llamas, Mari? Mi nombre es Marisela. Marisela. ¿Y qué quiere decir Marisela? Sé que es un nombre compuesto de María y Celia. Y Okay. María es así como, pues, o sea, tan solo recordar es la que sufre, la que entrega al hijo, la que lo acompaña, la sacrifica, Exacto, entrega. exacto. Ahora hay que ver qué Celia quiere. es como estrella de mar. Ajá, ok. Te voy a decir una cosa. Está relacionado con lo mismo, ¿sí? Porque las aguas representan también lágrimas, emociones. El mar, los ríos y todo eso, los lagos, están relacionados con agua. Y agua está relacionada con las emociones, ¿sí? Entonces, lágrimas, tristeza, como dices tú, María, ¿no? Sufrimiento por los hijos. Uh-huh. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, y la otra también es que, por ejemplo, mis papás, dice mi mamá, que ellos, cuando yo nací, pensaron en un nombre, ya no se acuerda mi mamá cuál. Pero su mamá de mi mamá, o sea, mi abuelita, le dijo a mi mamá, hija, yo quiero que la niña te llame Marisela, porque para mí es el nombre más hermoso, maravilloso, que no sabía qué significaba mi abuelita, ¿verdad? Pero a ella le gustaba. Y entonces mi mamá le dijo a mi papá, y mi papá dijo, yo tengo problemas porque ella se llame así. Mi papá quería mucho a mi abuelita, y pues mi mamá adoraba a su mamá.
Y entonces esa es la razón por la que, bueno, yo me llamo así. Bueno, necesitas encontrar el punto neurálgico que hay con tu abuelita, porque algo de tu abuela vienes cargando tú. Sí. Transgeneracionalmente debes estar trayendo muchas cosas de tu abuela, ¿sí? Bueno, ahorita me conecto un poco. Mi abuelita murió de un infarto. Ajá. Y yo tengo un par de años que tengo detalles con el corazón. Ok. Y Bueno. no saben, o sea, saben que tengo, no saben el origen. Por lo tanto, no me lo han podido. Bueno, pero eso lo puedes hacer en un trabajo de biodescodificación y de sanación y lo puedes entregar, se lo entregas a tu abuela, porque ya sabes el origen, entonces, ¿cuál es? Bueno, ahorita me conecto con eso. Uh-huh. Muy bien. Qué barbaridad. Uh-huh. Muy bien, reflejo de relaciones familiares complejas, ¿sí? Si te llamas José Luis, por ejemplo, esos nombres pueden ser de tu padre y de tu abuelo, lo que decía recién Chayito, ¿no? De tu padre y de tu abuelo. Las fuentes indican que esto podría ser problemático si la relación entre ellos era complicada, ¿sí? Entonces puede traer a la persona un tema de que se puede sentir como fuera de lugar, que se puede sentir, puede traer trastornos de bipolaridad, por ejemplo, ¿sí? Trastornos de situaciones que dice, híjole, o sea, ¿por qué soy así? O sea, ¿por qué traigo, ¿no? De quererte un día y otro día odiarte, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas hay que analizarlas a través de el nombre. Esto significa que puedes heredar o verte influenciado por las dinámicas no resueltas entre dos antepasados que comparten esos nombres. Los nombres repetidos en el árbol genealógico son vistos como vehículos de dramas. Acuérdense eso. Si se repiten los nombres, si se llama, como les decía recién, la mamá se llamaba, la abuela, la tatarabuela se llamaba María, la bisabuela María, la abuela María, la madre María y tú te llamas María, pues ahí hay un vehículo de dramas no resuelto relacionado con ese nombre, ¿sí? De sufrimientos, de dolor, de tristezas, de angustias, de amarguras, etc. Implicaciones específicas en la personalidad o conducta. Por ejemplo, el nombre María José. Las fuentes sugieren que la persona podría tener una tendencia a inhibir la parte sexual. ¿Por qué? Porque María es femenino y José es masculino. Entonces puede llegar a tener trastornos en su situación de identidad. Y muchas veces estar en esa dualidad, ¿sí? Masculina-femenina. Les pongo un ejemplo. Muchas veces hay mujeres que tienen nombres, por ejemplo, masculinizados, no sé, por ejemplo lo que decíamos, Francisca, ¿no? Francisca. Y resulta que el nombre Francisca te da un poder vibratorio de una energía masculina, ¿sí? Entonces te va a costar o se te va a dificultar muchísimo ser femenina o ejercer la maternidad, por ejemplo, ¿sí? En este caso de lo que dice María José, puedes llegar a tener situaciones con tu propia sexualidad, con tu identidad sexual, por ejemplo, ¿sí?
¿Por qué? Porque vas a tener una dualidad todo el tiempo en relación a esa vibración. ¿Ves? Dice también que sentir culpa con el placer y evitar la intimidad. Suele suceder muchas veces esto, ¿sí? Pueden tener doble personalidad, ¿sí? O puede haber una mezcla, porque María representa la pureza, la virginidad y todo eso. José también, la dificultad para satisfacer a una mujer, porque José, recordemos que según no le había tocado. ¿Sí me explico? No le había tocado a María. Entonces, es complejo, ¿no? ¿Cómo ven? Hay un impacto en la mente y la programación mental, porque los nombres tienen una frecuencia que sintoniza con ciertos receptores mentales. Acuérdense que nosotros, ahorita estoy haciendo un diplomado en psicología y neurociencias, y de verdad que estoy impactada, ¿sí?, en cómo la mente de nosotros, cómo procesa la información de una manera tan impresionantemente compleja, que el cerebro procesa, las células nerviosas procesan las cosas de una manera, como una computadora. Por eso siempre les digo, nosotros somos como una computadora que te mete en un chip, ¿sí?, y lo sigues procesando hasta que no haces una transformación de eso. O sea, tú tienes que sacarte ese chip, ¿sí? Por eso siempre hablamos, o les he hablado muchas veces, de la desprogramación mental. Nosotros necesitamos desprogramarnos, porque esto del nombre es una programación que nos han metido. Y necesitamos desprogramarla, porque si no vamos a seguir repitiendo lo mismo, las mismas historias y los mismos dramas. Entonces, para nosotros poder desprogramar eso, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer? ¿Qué creen? Tomar conciencia. Por eso les digo, hay que tomar conciencia de todas las cosas, aceptarlas, y a partir de ahí las vamos a poder transformar. Si no, no. Si tú no tomas conciencia de eso y te das cuenta de todo lo que trae implícito tu nombre, entonces nunca lo vas a poder llegar a modificar. Entonces, y no vamos a poder resolver el conflicto que traemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nombre trae implícito karmas, lealtades familiares, secretos familiares, lo que les decía hace un ratito, cuestiones de yacientes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, necesitamos verlas, entenderlas, comprenderlas, ¿sí? Otra de las características o formas, ¿sí?, que se dan es cuando hay nombres que no son iguales, ¿sí?, pero traen una similitud extraordinaria. Por ejemplo, tu abuela se llamaba Flor, pero a ti te pusieron Rosa, ¿sí?, o Margarita, ¿sí?, o Dalia. Entonces, no te pusieron exactamente el mismo nombre, pero la similitud con la flor, ¿sí? Entonces eso es impresionante lo que atrae, porque es una similitud, es casi lo mismo, ¿sí? Entonces nosotros todo eso lo tenemos que tener en cuenta. También es importante reconocer el tipo de, por ejemplo,
la gente que se te acerca, jefes, personas, amigos, amistades, parejas, ¿sí? Relaciones que tú puedas llegar a tener con, por ejemplo, si haces una sociedad con alguien, ¿sí? Tienes que tener en cuenta los nombres. ¿Por qué? Porque hay algo ahí que te está hablando, que te está diciendo algo. Pero no, como no sabemos o no conocemos este tipo de lenguaje, entonces es obvio que, bueno, pues ni nos vamos a dar cuenta de qué se trata, ¿no? Pero si tú le prestas atención a todo eso, puedes evitar muchísimas cosas, trastornos y situaciones negativas que se te puedan presentar, las puedes evitar. ¿Ves? Los nombres que también tú le pongas a las empresas que generas o que creas es importantísimo también. ¿Ves? ¿Por qué? Porque pueden traer implícitos situaciones negativas o accidentes o cosas que se den de no prosperidad o de prosperidad, ¿sí? Entonces todo eso ayuda, ¿no? ¿Me viste los mangos? No. Pues llévase. ¿Todos? No, una bolsita. Como unos 6. Perdón, disculpen. Tanto los nombres como los apellidos encierran programas mentales, ¿sí? Que son como semillas que en la medida que vas creciendo, va creciendo también eso, ¿sí? Entonces lo que les comentaba, hace varios años hicimos un taller sobre las fechas de nacimiento, los nombres. Fue un taller de autoconocimiento, ¿no? Y estuvimos estudiando los nombres con los 4 apellidos, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿cómo 4 apellidos? O sea, sí, porque estudiamos el apellido del papá, los 2 apellidos del papá y los 2 apellidos de la mamá. Entonces, estudiamos el nombre, los 4 apellidos y estudiamos la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, es importantísimo que nosotros estudiemos y saquemos en claro los nombres que tenemos y los 4 apellidos. Se los dejo de tarea para que busquen, investiguen y para que sepan de qué se trata, porque tiene un significado sumamente profundo. ¿Sí? Oye, Ale, Dime. por ejemplo, a mí eso que ahorita estás diciendo me resuena muchísimo y hemos bromeado muchas veces en mi casa. Que, por ejemplo, los apellidos de mi papá son Pérez Gutiérrez. Ajá. Así bien hermosísimo. Y los apellidos de mis hijas son... mi papá es Gutiérrez Pérez. Y mis hijas son Pérez Gutiérrez. O sea, son los mismos pero al revés. Qué bárbaro. Y entonces mi papá varias veces ha dicho, qué bueno que tienen esos apellidos, porque a mí la vida me ha ido bien, pero ustedes al tenerlos me va a ir mucho mejor. Qué Nos bueno. reímos, porque esa es su broma de él dice, pues qué bueno que tienes apellidos, porque si a mí me ha ido bien, en el caso de mis hijas, les va a ir mucho mejor. Y dije, bueno, porque pues para mi papá recuperaron el Pérez, que es el apellido fuerte para él. Ajá. El de como de mucha energía, que era el de mi abuelita, era el que más pesado llevaba mi papá, pero con características muy diferentes a mi marido. Es muy opuesto a mi abuelita y pues los mismos apellidos. Entonces por esa razón mi papá dice eso. ¿Cuál papá? ¿Cómo crees? Dijo, sí, por algo debe de ser eso, ¿eh? Y se manifestó en tus hijas. Y yo, bueno, y ahorita que vaya, hasta los apellidos, por el amor. Claro, 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 por supuesto. Qué bonito, ¿verdad? Y qué bonito que tu papá lo vea de esa manera, ¿no?
porque eso se los impregna Pues sí. también, eso se lo impregna él Yo también a espero que ellas, así sea. ¿sí? Eso también se lo impregna él a ellas, ¿ves? Qué bonito, de verdad. Bueno, la pregunta es, ¿cómo sé si el nombre que he recibido me perjudica? Hay que estudiar el árbol transgeneracional, ¿sí? Hay que hacer un estudio del árbol transgeneracional. ¿Por qué? Del árbol genealógico. Porque así vas a poder acceder al inconsciente y encontrar secretos. Porque el tema más fuerte, ¿sí?, de los nombres y de los apellidos está en los secretos, ¿sí? Cuando hay secretos en el árbol, ya hemos hablado, ya hemos visto ese tema, se generan situaciones terriblemente negativas que la persona, si no las abre y las libera, eso genera un nudo transgeneracional que trae problemas de salud muy fuertes, ¿sí?, en los hijos y posteriormente en los nietos. Entonces, si la persona lo abre, lo ve y lo puede sanar, sería maravilloso porque rompe, como decir, la maldición, digámoslo así, ¿sí? Yo por eso digo que no guardo secretos, porque engordo. Claro, claro, así es. Entonces, preguntas clave para reflexionar. Mira lo que tú decías, Mari. ¿Quién te nombró? ¿Quién te dio el nombre? Tu padre, tu madre, tu abuelo, el padrino, el tío, no sé, Padrecito. el padrecito, ¿sí? Porque muchas veces el padrecito, el maestro, todo, te pone el nombre. Entonces hay que ver qué implicaciones tiene eso. Porque el que nombra toma el poder sobre el nombrado. Y la intención detrás puede ser muy significativa. Fíjense lo que dice acá: nombrar una nieta Micaela por la abuela paterna por deseo de repetir un nudo incestuoso del padre o por aceptación de la madre en la familia política. Es todo un rollo. ¿Por qué? Porque a lo mejor le pusieron el nombre de la abuela paterna. ¿Por qué? Porque el padre tenía como les decía recién, un tema con la madre, ¿sí? Un tema de incesto con la madre. O sea, no había podido superar el tema del enamoramiento con la madre, ¿sí? Ustedes saben que hasta alrededor de los 3 a los 6 años está el complejo de Edipo. Pero si no, por ejemplo, si la madre o fue muy castrante o fue muy, no sé, se enfermó y no lo pudo cuidar y de golpe se cortó el tema de esta situación de ese proceso, ¿sí? Entonces va a cargar durante toda la vida el Edipo, ¿sí? El complejo lo va a cargar durante toda la vida. Entonces va a tener situaciones con la madre, y bueno, y si le pone el nombre de la madre a la hija, imagínate, o sea, va a seguir cargando todo ese rollo. No solamente lo cargó con la madre, sino que ahora lo va a cargar con la hija, y su hija a su vez no va a poder tener una vida con una relación sana con sus parejas, porque va a traer implícito toda esa carga del problema que traía su papá. Entonces imagínense qué bárbaro. Por eso les digo, o sea, son chips, son implantes de información, y nosotros ni siquiera tenemos idea de eso. O sea, esto que estamos hablando, estamos abriendo un campo muy fuerte de análisis, de reflexión sobre esto, porque esto que les estoy hablando
han sido estudios que se han hecho en universidades. O sea, no es cualquier cosa. Esto se han hecho estudios sobre los nombres, se han hecho estudios sobre las repeticiones de historias y todo eso. Todo este campo de este tipo de temas, ¿sí?, se está trabajando en instituciones científicas. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay implicancia en las personas, por ejemplo, en los descendientes. Y entonces se han volteado a mirar este tipo de temas y han empezado a hacer investigaciones al respecto. Otro ejemplo, ¿no? De pequeño o de pequeña, ¿te gustaba tu nombre o te hubiese gustado llamarte de otra manera? Por lo general los niños tienen una intuición especial y esto les permite rechazar o tomar el nombre tal cual es. Entonces hay que ver de niño si te gustaba o no te gustaba tu nombre, porque eso implica muchas cosas. ¿Cuántas veces hubieras querido cambiar tu nombre? ¿Cuántas veces hubieras querido tener otro nombre? O, por ejemplo, te iban a poner un nombre y después decidieron ponerte otro. ¿Por qué? Hay algo implícito ahí. ¿Ok? Como yo, Ale, yo sentía que mi nombre no era mío. Exactamente, ¿ves? Pero que también después, bueno, descubrí que, pues sí, que hubo una hermana anterior a mí. Exacto. No nacida. Exacto. ¿Sí? Exacto. Sí. Entonces eso es muy importante, ¿ven? Porque si tú no te sientes a gusto o estás inconforme o estás como incómoda con ese nombre, quiere decir que hay algo anterior a eso, ¿sí? Hay un mensaje oculto, hay algo que no se dijo, algo que no se supo, ¿sí? Entonces hay que sacarlo a la luz, porque solamente de esa manera te liberas del peso que estás cargando doble. ¿Sí? Sí, eso es por un lado, y por el otro era que mi mamá, en lugar de decirme Mari o Marisela, siempre me ha dicho Marisa. ¿Sí? Entonces Oye, Marisa, claro. Aparte de que tengo un nombre y no sentía que era el mío, ¿por qué razón? No sé. Es como si ese nombre fuera de otra persona. Exacto. Y yo así lo sentía. Exacto. Y que mi mamá a su vez, en lugar de llamarme, pues así como que por mi nombre o por mi diminutivo, a la fecha me sigue diciendo, oye Marisa esto, oye Marisa aquello. Me sigue diciendo igual. Y en ese caso hay un tema de doble personalidad. ¿Sí? Que necesitas tú. Soy bipolar. No necesariamente bipolaridad, ¿sí? Pero hay un tema de doble personalidad. ¿Sí? Wow. Hay una personalidad que es de una forma y otra de otra. Pero ya me lo dijiste tú. Tiene que ver con tu hermana. Sí. ¿Ves? Así de que supimos, bueno, de que supe eso. Exacto. Ya que lo platicamos, como que acepto que efectivamente tuve una hermana y que toda la vida quise tener una hermana. O bueno, alguien. Pero pues a raíz de eso, digo, qué maravilloso que pude aceptar que tuve una hermanita. Y ponerle el nombre. Que hoy que la reconozco y que aparte que la acepto y la abrazo como si hubiera existido físicamente. Ajá. O sea, sí existió. Sí existió. Es que yo Ajá. no la conocí, Ajá. pero eso me abrió la posibilidad de decir, como verla como cuando veo a mi niña interior, Ajá. que puedo abrazarme a mi niña, igual puedo abrazar a tu hermana. A mi hermanita, y cambió un poco como no sentir que mi nombre no era mío. Exacto. Lo acepto, pero porque sé que hay algo atrás que era como que lo que me limitaba un poco o mucho. Exacto. Exacto. Muy bien. Les voy a dejar la tarea de investigar el origen del nombre de cada uno de ustedes,
¿De dónde viene? Porque eso también es importantísimo. ¿De dónde viene el nombre de ustedes? ¿Sí? Tiene un origen y tiene un porqué. ¿De dónde vienen sus apellidos? Los apellidos tienen, es donde viene el origen familiar de ustedes. Y es importante analizar el destino de esa familia, de ese origen familiar, de esos caminos de vida, porque es probable que puedas llegar a venir a repetirlos. Entonces, ¿cómo fueron las historias de esos familiares que tuviste? ¿Sí? Si por ejemplo tu nombre, acá en el ejemplo que les puse dice René, si te pusieron René, después de un hermano muerto que también se llamaba René, es seguro que vas a cargarlo a él durante toda tu vida. Entonces necesitas hacer un trabajo para soltarlo, para darle el lugar que le corresponde, soltarlo, ¿sí? Y cada quien que tome su lugar. Si es de alguien significativo para la persona que te nombró, recaerá sobre ti la carga de darle a quien te nombró lo que él no le dio. ¿Sí? O sea, tú le vas a tener que devolver a él y decirle, te devuelvo, ¿sí?, este nombre, o te devuelvo la energía que le pusiste a esto, ¿sí? Porque por algo tú quisiste que yo me llamara así, pero yo no soy esa persona. ¿Sí? Por ejemplo. Y pueden entregar eso. ¿Sí? Entregar la carga energética de eso a la persona que les puso el nombre. ¿Sí? Esto se haría, por ejemplo, en el caso de que ustedes vean que, no sé, que le pusieron el nombre de una novia, de un novio, de un hermano muerto, de un tío, de un abuelo, del que sea. ¿Sí? Entreguen eso. Si tu nombre proviene de un personaje histórico, novelesco, estrella de cine, de fútbol, vivirás frustrado y fracasado si no sigues el guión de la celebridad o el talento artístico de ese personaje. ¿Sí? Entonces tienes que entregar eso. Si te llamas por algo, por ejemplo, material, ¿sí?, adquirirás propiedades de ese elemento. Muñeca, por ejemplo. Hay mujeres que se llaman muñeca, ¿no? O Dolly. Entonces, ¿por qué le pusieron así? ¿Cómo es una muñeca? Fría, plástica, ¿sí?, que no tiene alma. Entonces, tienes que entregar eso, ¿sí? Tienes que entregar eso del nombre, ¿no? Y bueno, el camino hacia la libertad del nombre, cómo liberar esta energía, es lo que les estoy diciendo, ¿no? Si ustedes encuentran el origen de cada una de esas cosas, pues hacer un ejercicio para entregárselo, para cortar lo que trae implícito ese nombre. Pero como les decía hace un rato, el tema más, lo más claro que nosotros podemos hacer es realmente hacer una integración a través de la conciencia, es decir, hacerte consciente de todo lo que representa tu nombre para poderlo sanar, ¿sí? Y recordar que tu alma viene con una misión de vida que es experimentar la vida de diferentes maneras y tú puedes elegir, pero si traes el chip de todo eso, no vas a poder elegir nada, porque vienes y repites historias que los demás te están imponiendo a que las vivas, porque son implantes de información. Entonces, si tú quieres liberarte de esos implantes de información, tienes que hacerte consciente de todo eso, agradecer por eso y liberarte, soltarlo. ¿Ok?
porque la toma de conciencia de eso es esencial para abrir la puerta a la libertad de ser tú mismo. Y obvio, evitemos poner nombres de antepasados, de antiguos novios, antiguas novias, personajes históricos, novelescos, y no le pongamos nombres a los niños que traigan situaciones que limiten la libertad de ellos. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta, duda o algo que quieran compartir? Cuenten, díganme los que están en el Meet, por favor. Híjole, yo creo que esa parte de los nombres es algo que es como una clase que deberíamos de tener todos antes de casarnos, cuando dan las pláticas matrimoniales, porque pues es muy importante, muy muy importante. He escuchado nombres tan sui generis como $1, Sí. que dices, sí, ¿cómo sí, le sí, pueden sí. poner a un nene $1? Sí, O unos nombres tan extravagantes que, o sea, son de risa, la verdad. sí, Y que, pues, obviamente, en algún momento esos pequeños van a crecer y la gente se va a mofar de ellos. sí, 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 sí. Y entonces, eso se les va a quedar grabado porque los va a marcar. Totalmente. Deberíamos de tener una conciencia para Bueno, nombrar a nuestros hijos. respecto a lo que tú estás diciendo, fíjense, nosotros como humanidad, ¿sí? Vivimos en una sociedad tan descompuesta que en lugar de habernos, de haber buscado una educación consciente, pues hemos buscado un tipo de educación totalmente descompuesta, sin valores, sin nada. ¿Sí? Espérenme un momentito que me está sacando el TikTok y no me deja. Ahí está. Entonces, o sea, vivimos en una, como les decía, en una sociedad tan desprovista de una cantidad de valores, ¿sí? Que tú dijiste algo ahorita, dijiste algo de que a las parejas la educación prematrimonial, ¿sí? Pero ustedes saben que los cursos prematrimoniales que le dan a las parejas no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de lo que tiene que vivir un matrimonio. De acuerdo totalmente. Entonces, el tipo de información que se les da a las parejas en torno al tema prematrimonial es igual de caduco que si no le dieran nada. ¿Sí me explico? O sea, Sí. ¿por qué? Porque como sociedad, como les digo, o sea, vivimos en una sociedad que está totalmente descompuesta, donde la educación, por ejemplo, la educación que se le tendría que dar a los niños, ¿sí? Desde, por ejemplo, el preescolar o desde la escuela primaria y todo eso, lo primordial sería valores. Lo primordial sería educar, por ejemplo, si una pareja se va a casar, educarla en cómo relacionarse como pareja, cómo relacionarse para poder educar sabiamente a los hijos, el tipo de educación, cómo tendría que ser la educación hacia los hijos, que si se actúa de una manera o si actúa de otra, el cerebro del niño va a generar una cantidad de consecuencias y de situaciones que después le va a dañar la vida. Con esto en relación a los nombres,
pero se dan cuenta que la información que nosotros tenemos es una información totalmente descompuesta, que no tiene nada que ver con la realidad de lo que pasa. Ahorita, por ejemplo, la neurociencia está abriendo campo a todas esas cosas, porque no se conocía, no se sabía de todo este tipo de información. Y a las personas que buscábamos este tipo de información nos trataban de locos, de trastornados, de que estábamos, no sé, chiflados, ¿sí? Ahora es que recién nosotros estamos pudiendo decir, bueno, o sea, fíjense que lo que yo decía antes, por ejemplo, muchas de estas cosas yo las hablaba hace 30 años, 35 años. Y ustedes imagínense, hace 35 años atrás todos me miraban como la loca chiflada, trastornada. Ahora no. ¿Por qué? Porque ahora, o sea, se han abierto toda esta información a nivel hasta de la neurociencia, ¿no? Entonces, Sí, correcto. Claro, o sea, cuando empezó la pandemia, que yo les decía a todos, aguas, no se pongan vacunas, aguas, tengan cuidado, aguas, no sé qué más. Muchísimos me miraban y me señalaban, la loca, la chiflada, ¿no? Ahorita que están presentando todas la cantidad de cosas que han salido a la luz pública, de la realidad que está sucediendo en los cuerpos de las personas, todas las investigaciones científicas que está sucediendo en los cuerpos de las personas vacunadas, ¿sí? Ahora hay mucha gente que dice, no, las vacunas, que no sé qué más, ¿sí? Cuando yo les decía a la gente, no se pongan cubrebocas porque se van a intoxicar su sangre, al contrario, los pulmones en lugar de trabajar mejor, van a trabajar peor, porque se están autointoxicando con el dióxido de carbono. ¿Qué me decían? Muchísima gente, estás loca. El cuerpo reacciona solo, el cuerpo tiene sus propias defensas. ¿Por qué ahora no dicen, ay, que el COVID, que tuvieron ahorita hay COVID también? ¿Y por qué no anda la gente loca y todo? Pónganse las vacunas, ¿sí? Porque fue todo un show. Pero ahora se está comprobando. Entonces, Perdónale, como yo les decía a los mismos médicos, ¿para qué nos hacemos pendejos? ¿De qué tamaño es un virus? Eso. Atraviesa su cubrebocas, ¿para qué? Es nomás estarse haciendo tontos. Tal cual, Chayito. Tal cual. Y no está haciendo inmunidad tu cuerpo porque te estás envenenando tú solo. Exactamente, ¿sí? Bueno, realmente todo eso está saliendo a la luz, ¿ven? Por eso ahora, por ejemplo, esto que estoy hablando del nombre, esto se sabe hace mucho tiempo, pero nadie lo da a conocer, porque todo esto tiene que ver con esa serie de situaciones que estos seres que manejan a la humanidad han utilizado para tenernos sometidos. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos liberarnos de todo eso, lo primero que tenemos que hacer es crear conciencia, queridos hermanos, amigos, escuchas, no sé, como quieran. Crear conciencia, hacer conciencia de las cosas. Mientras más conscientes seamos, más libres vamos a ser. Mientras más autoconocimiento tengamos, más libres vamos a ser. Entonces, trabajemos en la autoconciencia, y esto del nombre es parte de la autoconciencia, ¿sí? Porque solamente sabiendo qué es lo que quiere decir tu nombre, sabiendo qué quieren decir tus apellidos, vas a poder tomar lo positivo de eso y poder sacudirte lo negativo y poderte liberar.
y transformarte y resignificar tu nombre, como se resignifica cualquier emoción y cualquier situación que cargamos. ¿Sí? Pero para ello hay que tomar conciencia. ¿Sí? ¿Cómo ven? Sí. Fíjate, le estoy leyendo un libro que se llama, como dijiste hace un rato, El poder de las palabras, Ajá. que es de un es de un señor de neurociencia, Ajá. neurocientífico, Sí. que se llama Mariano Sigman, y él te habla de cómo las palabras que incluyen nuestro nombre marcan como una historia de vida. Totalmente. Y entonces, el cómo utilizas tú las palabras, que lo dijiste hace un ratito, claro, ahorita el tema es en cuanto al nombre, pero el cómo utilizamos, el cómo vibramos, el cómo observamos esa historia de vida y le tomamos un resignificado, puede hacer que nuestro cerebro cambie. Exacto. Cambie la manera de ver las cosas, aprendamos a comunicarnos, a conversar con nuestro propio cerebro, y eso va a traer un cambio total a nuestras vidas. Y aparte de nuestras vidas, con las personas que nos rodean, porque somos seres sociables por naturaleza. Entonces sí, es tan importante verle, pues, esa parte, encontrarle verdaderamente el significado, la conciencia, las emociones, las decisiones, las ideas, y juntarnos con la gente correcta. Así es. Si puedes compartir el libro en el grupo, te lo agradezco. Lo tengo en físico. Ah, lo tienes en físico. Pensé que lo tenías digitalizado. No, mi marido me lo regaló. Ay, qué bueno. Pero qué buen regalo. Ahorita muchas de las cosas que dijiste en el tema están súper conectadas a todo lo que dice ese neurocientífico. Y, por ejemplo, emplea palabras, la raíz etimológica, por ejemplo, lo de los jeroglíficos que mencionaste de Egipto. Cómo los orígenes de una palabra influyen mucho en cómo vemos ciertas palabras, ciertos conceptos o incluso nombres, y cómo cuando en realidad nos preocupamos por conocer o enfocarnos un poquito más en ese conocimiento, puede cambiar nuestra visión de las cosas. Sí, totalmente, totalmente. Incluso él dice que si todo el mundo aprendiéramos a ver que las personas que nos rodean son tan importantes para nuestro crecimiento personal, que si hubiera 4 personas con las que nos juntamos y que estas personas son viciosas, drogadictas, bla, 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 viciosas, vamos a dejarlo así, el quinto vicioso sería uno. Exacto. Pero que si decidimos juntarnos o rodearnos de gente que nos ayude a elevar nuestro nivel de conciencia, digamos que si nos juntamos o nos rodeamos de 4 exitosos, el quinto vamos a ser nosotros. Exactamente. Porque son conciencias que de manera colectiva se van cambiando. Sí, por vibración. Sí, por vibración. Exactamente. Sí, me resonó mucho el libro con todo lo que fue el tema. Buenísimo, ¿sí? Sí. Muy completamente acertado, vaya. Totalmente. Sí, es que son investigaciones, los neurocientíficos están investigando todo este tipo de cosas y han ampliado la visión que se tenía de todos estos temas, ¿no? Y ya y ya están dejando de ser tabú, ¿sí? Y se están dando a conocer como ciencia. Y porque aparte tienen sus investigaciones bien fundamentadas. Exactamente. Un mismo tema con varios experimentos a nivel universitario, o sea, no es cualquier tipo de experimento. Exactamente. Está probado, vaya. Con miles y miles y miles de personas. Es correcto. Sí, exactamente. Sí, totalmente. Bueno, de todas maneras, si lo llegan a conseguir digital, pues pásenlo al grupo. ¿Okay? Sí, está maravilloso, recomendable. Sí. Muy bien. Y lo mismo, las páginas, si llegan a conseguir páginas con estudios de nombres y de apellidos y todo eso, colóquenlas por favor en el grupo, porque va a ser una ayuda para todos. ¿Ok?
Sí. Bueno, les mando un abrazo, muchas bendiciones y me da mucho gusto que hayan estado. Les agradezco porque siempre están escuchando los temas, y si quieren invitar a otras personas a participar del grupo, con mucho gusto los aceptamos. Ya saben, aquí abajo voy a poner la liga para que el que quiera entrar pueda entrar al grupo, y ahí siempre estamos poniendo diferentes tipos de informaciones, de distintas cosas, distintos temas que son sumamente importantes. ¿Ok? Les mando un abrazo a todos y gracias por estar. Bonita Gracias. noche. Gracias. Linda noche para todos. Gracias. Nos vemos el siguiente miércoles. Bye bye. Sí. Besitos para Bye. todos.